Que el Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos, que la gracia del Señor pueda estar en este momento sobre ustedes y que la bendición del Señor pueda estar sobre cada hogar. Quisiera compartir con ustedes un pasaje muy conocido de la Biblia y quisiera hablar especialmente acerca de algo que es fundamental, una de las bendiciones maravillosas que Dios nos da y que es la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, está la definición de fe. Y eso es lo que quisiera analizar y de alguna manera extraerlo lo más posible para que podamos realmente comprender qué significa la fe. Dice la definición que reza allí en el versículo 1, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire qué definición corta, ¿no? Pero tiene mucho contenido. Esta es una maravillosa definición de lo que significa fe. Pero también es cierto que a pesar de esta definición clara, sencilla y objetiva, es necesario profundizar en algunas palabras para llegar a una mayor comprensión de este texto, con el propósito de extraer la mayor bendición para nuestras vidas. La primera palabra que observamos es que la fe es la certeza, que significa evidencia, verdad, seguridad. Es algo que es cierto y veraz, porque las cosas de Dios debemos creerlas y recibirlas de esta manera. No podemos tener ninguna sombra de duda acerca de la palabra de Dios y de la obra del Señor, de sus métodos, sus tiempos, de su voluntad y de sus propósitos. Pablo el apóstol dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y allí en Romanos 8, 18, él tenía una plena certeza, una completa seguridad en la palabra de Dios. Y esto es algo importantísimo para nosotros. Debemos tener esa certeza, esa plena certeza, seguridad en la palabra del Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 14, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este texto hace alusión a Génesis 22, 17, primer libro de la Biblia, donde Dios le habla a Abraham dándole la seguridad, la certeza de su bendición para él y para su descendencia. Entonces tenemos esta expresión, ¿no? Desierto. En el libro de los Hechos, en el contexto de su prédica el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dice, y de cierto, usa esta expresión, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro estaba dando certeza, evidencia veraz del cumplimiento de esta promesa dada por Dios a través del profeta Joel. Qué importante tener esta seguridad y esta certeza. En muchas ocasiones Jesús usó una frase muy repetida en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Dice, de cierto, reafirmando de esta manera la importancia de una verdad absoluta, de algo que él iba a decir, pero que tenía esa importancia. Jesús, en una oportunidad, respondió, de cierto, digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo a Nicodemo, aquella persona que fue a consultar a Jesús de noche.
Lo que Jesús está diciendo, no tengas ninguna duda, no dudes de lo que te digo porque es la verdad. Qué importante esto, ¿no? Usted confía en la palabra de Dios como la única verdad y como la verdad absoluta, porque en el mundo todo es relativo, pero las cosas de Dios, la palabra de Dios, los hechos de Dios, los propósitos de Dios son absolutos. En segunda instancia, hay otra palabra a continuación que es importantísima también. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es esa otra palabra. Espera. Digamos que esta palabra viene de esperar, de tener esperanza. Y significa aguardar, permanecer, perseverar. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa definición. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Qué hermoso, esa esperanza. Sabemos que de las virtudes cristianas el apóstol Pablo muestra 3 sobresalientes: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la esperanza, que es lo que estamos diciendo como elemento de la fe, y el amor. Así que miren la importancia de la esperanza. Somos renacidos para una esperanza viva. Allí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza que se fundamenta en la resurrección de Cristo, por eso es viva, por eso no es muerta. No una esperanza muerta que carece de vida como la de aquellos que creen en dioses muertos. Tampoco es una ilusión la esperanza cristiana. No es ilusoria, no es engañosa, irreal o ficticia. Como reza el dicho popular, ¿no? Más largo que esperanza de pobre. A veces escuchamos esa frase relativo a que un pobre sigue esperando algo bueno que le pase y que sigue esperando que eso suceda y que ya cae en el estar acostumbrado a esperar. Más o menos esa es la idea, pero parece que eso nunca llega. Pero la esperanza en el Señor no es así. Es una esperanza viva, es una esperanza que realmente es verdaderamente cierta, no es una ilusión, no es algo que a lo mejor pertenece al mundo de lo ilusorio, de ninguna manera. Por otro lado, dice la palabra también que somos salvos en esperanza. Allí en Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Una esperanza gloriosa. En esperanza fuimos salvos. Otra cosa que dice Romanos 5:5 es, la esperanza no avergüenza. El texto dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué linda esperanza. Es una esperanza que no nos va a dejar avergonzar, porque estamos esperando en el Señor. Y el Señor no es hombre para que mienta, o para que nos deje avergonzar si estamos confiando en su promesa y en su palabra. Otra cosa que tenemos que entender, que nos gozaremos en la esperanza. Es una esperanza que también produce gozo en nuestra vida. Allí en la misma carta a los Romanos, capítulo 12, verso 12, dice, gozosos en la esperanza, gozándonos en esta esperanza gloriosa. Y en el capítulo 15, verso 13, dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y la paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo.
Qué maravilloso, ¿no? Que podamos participar de esta bendición y de esta esperanza que nos llena de gozo. También la fe es la convicción. Cuando leemos el texto, la tercera palabra que encontramos es esa, la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción. Esta palabra significa convencimiento, persuasión. También está relacionado con nuestra creencia, nuestros principios, nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fe le daba convicción. Esa fe tenía como propósito también llenar de convicción el corazón. En Filipenses usa él estando otra palabra, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido, estoy persuadido de que aquel que comenzó esa buena obra en nosotros no la va a abandonar, la continuará hasta el final, hasta el día que el Señor venga. Y en Hebreos capítulo 6, verso 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Qué importante tener esta convicción en nuestro corazón. Qué importante tener esta convicción profunda en nuestras vidas. Qué importante que nosotros podamos sentir interiormente en nuestro corazón esta convicción, esto que nos hace estar seguros de que lo que Dios nos ha prometido lo podemos dar por hecho. La última cosa que menciona, dice, es la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Bueno, acá hay una cuestión difícil para nosotros, ¿no? Lo que es invisible a nuestros ojos físicos. Y esto nos trae bastantes problemas porque nos movemos por vista. La palabra de Dios, cuando habla de la esperanza, en Romanos 8, 21 al 25, habla acerca de esto, ¿no? Pero los últimos dos versículos, 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la esperanza mira al futuro, no al presente, no al hoy, mira al futuro. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si lo está viendo, no tiene ya que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué le parece? Es la convicción de lo que no se ve. Convencido, persuadido, seguros de que el Señor nos dará, aunque aún no lo veamos, aunque aún todavía no lo estemos viendo. Hay cosas que no podemos ver ahora. No sabemos cómo serán, cómo será el cielo, no tenemos idea. Si hay bien hay algunas referencias, pero no tenemos idea de cómo será. Nuestro encuentro con el Señor, cara a cara, no tenemos idea. Las mansiones eternas, la herencia que tenemos reservada en los cielos, el trono de Dios y muchas cosas más. No las hemos visto y no las veremos por ahora hasta que estemos en su presencia. Es verdad, esperamos lo que no vemos, pero con paciencia lo aguardamos. Qué importante. Estamos esperando, y eso es la fe. De nada valdría hablar de fe si estamos hablando de lo que tenemos, de lo que está en nuestras manos. Pero esa esperanza nos muestra y nos proyecta hacia el futuro de las cosas gloriosas que el Señor tiene para nosotros y las creemos por la fe, aunque aún no las estemos viendo. La fe no es lo que veo con mis ojos, tampoco lo que siento, no es un sentimiento ni una emoción. La fe es lo que creo. Una última referencia a raíz de esto. Tomás,
no había estado presente cuando Jesús, resucitado, apareció a los discípulos, estando ellos a puertas cerradas, reunidos. Pero cuando los discípulos le dijeron a Tomás que habían estado con Jesús o que Jesús había estado con ellos, él no creyó. No creyó. Miremos el texto bíblico para saber qué es lo que dijo Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, otra vez estando sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero mire lo que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué importante. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que tiene que ver con la fe está muy basado en esto. El apóstol Pedro dice algo realmente importante, también en este sentido. A quien amáis, en la primera carta que le escribe a la iglesia, primera carta, capítulo 1, verso 8, le dice: a quien amáis, hablando del Señor, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amamos a quien no hemos visto, creemos a quien no hemos visto, nos gozamos en quien en realidad no hemos visto. Qué importante esto, que podamos realmente ejercitarnos en esto, en la fe, porque son experiencias genuinas, verdaderas, espirituales, reales. Habiendo hecho esta reflexión, quisiera concluir nuevamente con la definición de fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Dios quiera que podamos tener esta fe. Y si no la tenemos, como dice el apóstol Santiago, pidamos al Señor y el Señor nos dará esa fe abundante. Que el Señor nos ayude para que podamos entonces sí ejercitarnos en esa maravillosa fe que es la que el Señor nos da y que proviene de Él. Que el Señor los bendiga y que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo a sus familias también.